Entré en el despacho con la carpeta en la mano izquierda y el teléfono todavía vibrando en mi bolsillo, un hábito que no podía evitar después de tantos años atendiendo la agenda del director. Era una mañana clara de otoño, la luz atravesaba las persianas y dibujaba franjas doradas sobre la moqueta. Pensé que lo encontraría como siempre, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla, la corbata un poco desordenada después de la reunión, la mirada ocupada mirando la pantalla. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Él estaba solo, pero no como alguna vez lo había visto, la espalda hacia mí, la figura encorvada sobre el escritorio, las manos en una postura que no podía definir al principio. Había una tensión en sus hombros que no pertenecía a la rutina del trabajo. Su camisa estaba ligeramente desabrochada en el cuello, y su cabello parecía pegado a la frente por alguna razón. La escena tenía algo de íntimo que me hizo detenerme en el umbral. Por un instante, pensé que había irrumpido en un momento privado, un fragmento de su vida que no estaba destinado a ojos ajenos. Mi primera reacción fue girarme y cerrar la puerta. Pero mis pies no respondieron. Algo en la expresión que vi al girarse, una mezcla de sorpresa, vergüenza y una vulnerabilidad que nunca le había conocido, me clavó en el sitio. Él levantó la vista. Durante una fracción de segundo nuestros ojos se encontraron y su rostro se tornó rojo, un color que le sentaba mal a su porte impasible. Había una respiración contenida, como si hubiera hecho un esfuerzo por recuperar la compostura. Me sentí culpable por haber entrado, aunque no había sido mi intención. Lo siento, dije sin pensar, la voz apenas un hilo. No quería molestar. Murió un silencio que me pareció eterno. Él se enderezó lentamente, y esforzándose por una autoridad que no le salió natural en ese momento, dijo, no es nada. Pasa, por favor. Entré y dejé la carpeta sobre la mesa, pero las hojas parecían pese más de lo habitual. Noté que había una taza de café a medio terminar, un par de papeles con notas en el margen, su letra angular y segura, y una fotografía enmarcada que no había reparado antes, una imagen suya con alguien que parecía familia, sonriendo de una manera que desmentía la rigidez con la que se mostraba en la oficina. Esa sonrisa me hizo pensar en su vida fuera de la empresa, en secretos que todos guardábamos. Intenté recomponerme. Era mi deber mantener la profesionalidad, y a la vez algo en mí quería retroceder y no mirar. Pero la experiencia me enseñó a transformarme en persona estable, a sostener conversaciones aun cuando el mundo interior estaba lleno de grietas. ¿Estás bien?, pregunté, más por instinto que por curiosidad. Él se pasó una mano por la cara, un gesto que lo humanizó por completo. Por primera vez lo vi agotado, más humano que jefe. Tuve un momento, privado, murmuró, sin entrar en detalles. No quería que nadie me viera así. Perdona la incomodidad. El modo en que eligió las palabras, lo contenido de la disculpa, la forma en que evitó el tema, todo eso encendió mi curiosidad y, al mismo tiempo, mi empatía. Le ofrecí una taza de café y la aceptó con ese ademán lento que delata a quien necesita tiempo para recomponerse. Me senté en la silla frente a su escritorio, la distancia era la que siempre manteníamos, respetuosa y clara, pero algo en el aire había cambiado, ahora había una historia sin contar entre nosotros. Comenzamos a hablar de trabajo. Era natural volver a lo cotidiano, informes, plazos, clientes. Hablamos en voz baja, como si al hacerlo en voz baja el asunto que habíamos visto no se atreviera a invadir la conversación. Y aún así, la presencia de lo sucedido se filtraba en cada pausa, en cada mirada, en el modo en que él limpiaba el borde de la taza como si buscara un gesto mecánico que lo anclara a la normalidad. Cuando la conversación se tornó más técnica, él hizo un comentario que no venía al caso, algo sobre la soledad de tomar decisiones. Me miró entonces con una intensidad que me recorrió la espalda como una corriente. Yo, que siempre me había mantenido en un segundo plano, noté que mi pulso se aceleraba. No por el puesto que ocupaba él, ni por la autoridad que representaba, sino por la vulnerabilidad que se mostraba de improviso. Ver a alguien a quien conocías como una figura inaccesible en un momento humano te obliga a reevaluar todo. A veces, dijo, más para sí que para mí, me siento ridículo por cosas pequeñas. Pensé que esto era una de ellas. No pregunté qué intentaba decir. Preferí dejar que sus palabras flotaran. Era como si el despacho fuera una caja donde las confesiones encontraban su lugar sin necesidad de entrar en detalles.
Me di cuenta de que él no quería de mí una explicación, sino una presencia. Y yo, por razones que no comprendía del todo, quise dársela. La conversación, lejos de ser incómoda, se volvió sorprendentemente sincera. Hablamos de cosas que no solíamos mencionar, de noches en vela, de decisiones que pesaban, de la dificultad de conciliar la vida profesional con lo personal. Él se permitió relatar la sensación de haberse encontrado a solas con pensamientos que no sabía cómo gestionar y de la vergüenza de ser descubierto en un momento de debilidad. Su voz era baja, y en ella había un matiz de cansancio que lo hacía menos inaccesible. Mientras hablaba, noté que el despacho, antes templo de eficiencia, cobraba la calidez de un lugar donde se podían exponer fragilidades. Y eso me conmovió. Me hizo recordar mi propio equipaje, soledades, expectativas no cumplidas, días en que la rutina parecía comerse las ganas. En su presencia, esas viejas sensaciones se reorganizaron, lo que antes era distancia tomó la forma de posibilidad. Al terminar la reunión, me pidió que revisara unas cifras y preparara un informe para la tarde. Fue la forma más natural de recuperar la normalidad, el trabajo como estructura que nos protegía de las consecuencias de un momento que podría haber sido más que un momento. Me fui, pero al cruzar el umbral, él dijo, casi sin pensarlo, gracias por no haberte marchado. Me quedé inmóvil. No era un agradecimiento por el informe, ni por la taza de café. Era algo más profundo. Sentí que en esa frase había una petición de comprensión que trascendía el horario laboral. Esa tarde, mientras organizaba papeles en mi mesa, me sorprendí reflexionando sobre lo sucedido. Creí que la sensación de incomodidad inicial se había disuelto, pero en su lugar había brotado una curiosidad más delicada, el deseo de entender a ese hombre que siempre había sido un faro inalcanzable. Me pregunté qué razones, qué heridas, qué soledades lo llevaban a esos momentos en los que la máscara se resquebrajaba. Y, sin saber por qué, me propuse descubrirlo no como acusadora, sino como testigo comprensiva. Esa noche no dormí bien. Repasé conversaciones, gestos, la manera en que sus manos se movieron. No encontraba una respuesta clara, solo la certeza de que algo había cambiado entre nosotros. La rutina del día siguiente tendría que afrontar ese cambio. En el fondo, una emoción nueva se mezclaba con la prudencia, la intriga de saber hasta dónde podía llevarnos ese instante compartido, y el miedo a que, si lo intentábamos nombrar con demasiada crudeza, desaparecería como si nada hubiera pasado. Cuando volví al despacho al día siguiente, su mesa estaba ordenada como siempre. Él me recibió con una sonrisa mediana, profesional. Nada en el exterior prometía historias, pero la atmósfera había quedado impregnada de una expectación silenciosa. Yo llevaba documentos, él tenía formalidades. Sin embargo, ambos sabíamos que, bajo la superficie, algo nos envolvía. Y en ese conocimiento tácito residía la semilla de lo que vendría, una curiosidad contenida que poco a poco reclamaría un lugar en nuestras vidas, no por lo que ocurrió en un instante, sino por lo que ambos decidimos hacer con esa fragilidad compartida. Así comenzó todo, no mediante confesiones explícitas ni actos definidos, sino por la irrupción de lo humano en el lugar más profesional. Y fue ese choque, la mezcla de vergüenza, humanidad y comprensión, lo que encendió una historia que, sin saberlo todavía, cambiaría nuestras vidas. Cuando miro atrás, me sorprende lo natural que fue todo, aunque en su momento parecía imposible de descifrar. Lo que comenzó como un instante incómodo en la penumbra de un despacho terminó convirtiéndose en un camino compartido, lento y lleno de pequeños pasos que ninguno de los dos había planeado. Con el tiempo aprendimos a hablar sin miedo. Lo que antes era silencio tenso se transformó en conversaciones largas, a veces al final de la jornada, cuando la oficina quedaba vacía y el sonido del aire acondicionado era lo único que interrumpía nuestras palabras. Él ya no necesitaba ocultar sus momentos de fragilidad, yo ya no sentía que debía mantener una distancia imposible. La confianza encontró su lugar entre nosotros sin pedir permiso. Recuerdo la tarde en que me tomó de la mano por primera vez. No fue un gesto impulsivo ni teatral. Simplemente estaba allí, entre nuestros dos informes, como una confesión silenciosa. Y yo, que durante tanto tiempo había vivido entre horarios y obligaciones, sentí que ese gesto abría una puerta que nunca me había atrevido a tocar. Ya no éramos jefe y secretaria.
Éramos dos personas que se habían descubierto en un momento inesperado y que ahora caminaban hacia algo que ninguno había previsto. Nuestros días se hicieron más ligeros. Las miradas dejaron de ser precavidas y se volvieron cómplices. Las conversaciones dejaron de esconder lo importante. Muy pronto la oficina ya no fue solo trabajo, fue testigo de una historia discreta, madura y sincera. Una historia que, poco a poco, se extendió más allá de las paredes y encontró espacio en nuestras vidas fuera de la empresa. Un año después, mientras desayunábamos un domingo cualquiera, me sorprendió al decir algo tan sencillo como definitivo: nunca pensé que un día incómodo iba a convertirse en el inicio de todo lo que ahora tengo contigo. Sonreí. Porque era verdad. Ninguno de los dos imaginó que aquel momento, tan extraño, tan cargado de silencios, sería el punto exacto en el que nuestras vidas cambiarían de rumbo. Hoy seguimos juntos, sin dramatismos, sin prisa, con la serenidad que solo se consigue cuando dos personas se encuentran de verdad. Él ya no vive escondiendo sus emociones. Yo ya no vivo en la sombra de mis dudas. Lo que empezó con una puerta que se abrió en el peor momento posible terminó siendo lo mejor que nos pudo ocurrir. Y a veces, cuando paso delante de su antiguo despacho, no puedo evitar sonreír. Porque sé que fue allí, entre papeles y luces de oficina, donde la vida decidió regalarnos una historia que ninguno buscaba, pero que los dos necesitábamos.